Estamos listos, Rap. Podemos empezar. Gracias. Bienvenidos a todos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a tener la segunda parte de la conferencia de fe en tiempos de crisis. Bezat Hashem, que las palabras de Torah sean para enaltecer el alma, Leilu Nishmat de Jack Sasson Ben Miriam, Ruach Hashem, Benihainu Began Aiden. El título que pusimos para esta noche dice: oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras, sin duda alguna, son palabras muy fuertes, palabras crudas, que si nos ponemos a pensar quién hubiera formulado esas palabras, esa oración, quién puede expresarse de esa manera, nuestra primera reacción sería decir que alguien sin fe las llegó a pronunciar, una persona no tan creyente, alguien débil en todo lo que es su vida espiritual, pero no es así. Tenemos nada más y nada menos que al mismísimo rey David, a David Amelech, en el capítulo 22 del libro de Teilim, dice: Elí, Elí, lama azabtani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? David Amelech, el rey de Israel, está lamentando su situación. Y según muchos de los comentaristas sobre el Teilim, él estaba diciendo esto porque estaba siendo perseguido por el monarca en turno, por el rey Shaul. El rey Shaul tenía infundada la idea de que David era una amenaza para su reinado. David era querido por la gente, David es joven, David es muy bueno, tiene muchas virtudes, y lo veía como una amenaza para quitarle el poder. Debido a eso, emprende una persecución contra el joven David. Todos nosotros sabemos esa historia, pero ¿qué tan mal se sentía David? ¿Qué tanta angustia tenía en su interior? Él mismo lo describe en este capítulo, diciendo: Dios, te llamo en el día, no me respondes. Te llamo por las noches, tampoco obtengo respuesta. Sé que en ti confiaron nuestros padres, en ti depositaron toda su confianza. Ellos, cuando te clamaban, les respondías. Su confianza no terminó en vergüenza. Sin embargo, yo vivo una situación diferente. La gente me observa, se burlan de mí. Estás lejos, Dios. Acércate, porque veo que viene el sufrimiento y no tengo quien me ayude. Mi corazón se está derritiendo, mis entrañas. He derramado lágrimas y lágrimas hasta que prácticamente mi fuerza se ha secado, mi lengua se ha pegado a mi paladar. Dios, eres mi única esperanza. Apresúrate en ayudarme. Sálvame de la espada, sálvame del sufrimiento, porque si lo haces, Dios, voy a contar tus alabanzas. Voy a hablar de ti, voy a hablar de tu grandeza, voy a pagar mis promesas, porque tú eres el rey que tiene el dominio absoluto de todo lo que pasa en el mundo. David Amelech estaba sumamente angustiado, profundamente lastimado por esta persecución que no tenía razón de ser, y está diciendo: Dios, ¿por qué me has abandonado? Este tipo de situaciones, obviamente en contextos distintos, los vive todo ser humano en diferentes momentos de su vida. Todo ser humano llega a sentir en alguna ocasión que Dios no está ahí para él, que Dios lo ha abandonado. ¿Y qué es lo que uno puede hacer?
¿qué es lo que hay que pensar? ¿Qué es lo que hay que sentir? Estaba leyendo un libro sobre la historia de Naftali Lau. ¿Se acuerdan que yo les platicaba del Rab Rashi de Israel, Rab Israel Meir Lau? Este libro es escrito por su hermano, el hermano que lo salvó. Él fue el cónsul de Estados Unidos, representante de Israel, tuvo una carrera diplomática muy enriquecedora, y él en su propio libro dice sus experiencias. Parte de sus experiencias, él dice que estuvo en Auschwitz 40 días y logró escapar, algo fantástico, realmente extraordinario. Pero cuando escapa y vuelve a su casa, se entrevista prácticamente con su papá, porque no tanto es una plática de padre e hijo, es más como una entrevista de cómo le fue. Y una de las preguntas que le hace el papá es: ¿cómo estás de fe? ¿Cómo estás de fe? Después de 40 días en ese campo de concentración, ¿cómo está tu fe? ¿Estás fuerte? ¿Estás firme? Y él reconoce que la respuesta fue: no estoy igual. No estoy igual que antes. Él, les recomiendo el libro, es Naftali Lau, y él es honesto en sus sentimientos, en decir: mi fe no es la misma después de vivir lo que he vivido. Tuvo muchas otras después, pero la pregunta en el aire para todos nosotros es: ¿qué podemos hacer cuando vivimos ese tipo de situaciones? Cuando pensamos que estamos entre la espada y la pared, ¿qué podemos hacer? Hay un libro que se llama Orjot Tzadikim. Este libro, de autor desconocido, dice en el Sha'ar HaSimha, en el portón de la alegría: Amamin Belev Shalem, aquel que es creyente de corazón completo, Aboteach de Aezer Atzur, está totalmente convencido de la ayuda de su creador, Usameach Leolam, él estará contento siempre. Sobel Kol Davar, y podrá soportar prácticamente cualquier cosa. Yo no me quiero enfocar en el asunto de alegría en la adversidad, porque es un concepto que se ha malinterpretado. A nadie le piden que sonría cuando sufre. Nadie puede bailar cuando tiene una desgracia. Lo que la Torah pide es que uno continúe fuerte en su fe, en sus creencias, y que no vaya a renegar de Dios. Que uno no vaya a decir: si esto está pasando, entonces Dios no está, como llegó a sentirlo en alguna ocasión más de una persona. ¿Qué significa poder soportar? ¿Cuál es el argumento que le puedes dar a tu cerebro para que te sirva como herramienta para enfrentar lo que estás enfrentando? Nosotros somos pensantes. Al ser pensantes, tenemos que tener argumentos que nos tranquilicen. Tú no le puedes simplemente repetir a tu cerebro: ten fe, ten fe, ten fe, todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno. No funciona así. Tú en la vida estás viviendo algo que te está haciendo sufrir, te está lastimando. Tienes que decirte algo a ti mismo que te convenza para poder estar tranquilo y salir adelante. No es simplemente repetir palabras u oraciones. Quiero compartirles lo que dice Viktor Frankl en otro de sus libros, que se llama A pesar de todo, decir sí a la vida. Yo cuando vi el título del libro, me llamó la atención directamente. ¿Qué puede contener que diga: a pesar de todo, decir sí a la vida? Les quiero compartir un poco lo que él dice, porque creo que es muy interesante. Y él dice lo siguiente: la vida no es buscar felicidad. La alegría no puede ser perseguida. La alegría se tiene que encontrar por sí misma.
Y la felicidad es una consecuencia y no algo que puedas buscar en sí mismo. En otras palabras, la felicidad no es una meta, sino un resultado. ¿Escucharon esta frase espectacular? La felicidad no es una meta, es un resultado. ¿Resultado de qué? Uno siempre pensó, busco felicidad, quiero encontrar la alegría en mi vida. Dice Víctor Frankl, la alegría no la vas a encontrar de ese modo. La alegría es consecuencia de, pero ¿consecuencia de qué? Y aquí es donde él nos abre un nuevo mundo con lo que dice. La vida es buscar cumplir con tu deber. La vida es cumplir con el compromiso que tienes. Y al cumplir con tu deber y al cumplir con ese compromiso, vas a encontrar felicidad. Y lo quiero ampliar con algo más, citándolo a él mismo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Él dice, no podemos preguntar por el sentido de la vida. Nosotros realmente no podemos preguntar nada. La vida es la que nos plantea preguntas. La vida nos dirige, nos avienta preguntas y somos nosotros los que debemos responder. A la hora de responder a las preguntas de la vida, le estamos dando sentido a la vida. No venimos... Shh, niños, no puedo dar clases si están gritando. Nosotros no venimos a preguntar, venimos a responder. La vida nos presenta retos y situaciones y tú tienes que responder de manera asertiva, de manera adecuada. De esa forma le estarías dando sentido a tu vida y entonces encontrarías la felicidad. Por lo tanto, dice él, con semejante disposición mental, ningún futuro, ninguna aparente ausencia de futuro. Solo se trata de responderle a la vida de manera adecuada. Y cito la historia. Dice lo siguiente. Un hombre joven que había gozado de una vida profesional interesante, fructuosa, habiendo sido diseñador publicitario muy exitoso, se vio apartado de repente de su trabajo profesional por haber caído enfermo de la médula espinal de forma maligna e inoperable. Tenemos a alguien que está acostumbrado al éxito. Lo Alenu tiene una enfermedad que lo está impidiendo. Y dice Víctor Frankl, este tumor le paralizó muy rápidamente los brazos y las piernas, viéndose entonces imposibilitado para seguir adelante con la dirección que básicamente él había configurado para su vida con sentido pleno. Él dirigió sus esfuerzos para hacer algo y ahora ya no puede ser. ¿Qué va a pasar con el sentido de existencia de este individuo? ¿De dónde va a obtener felicidad si ya no puede llevar a cabo todos sus sueños? Separado ya del grupo profesional, se vio forzado a tomar otra dirección. Su actividad iba disminuyendo crecientemente, viéndose cada vez más obligado a encontrar en una forma de vida pasiva el sentido de la vida. Pues bien, ¿qué es lo que hizo nuestro paciente? Cuando estuvo en el hospital, se dedicó a la lectura con la máxima intensidad. Leyó libros para los que antes, dada su compleja vida profesional, nunca había encontrado tiempo de leer. Oyó música aplicadamente en la radio y sostuvo las más excitantes pláticas y diálogos con algunos de los pacientes con los que convivía. De este modo, nuestro paciente encontró en aquel ámbito su ser. Al margen de la vida activa pasada, encontró su plenitud en la aceptación pasiva de su nueva forma de vida. ¿Qué es lo que hizo? Dio respuesta a la cuestión que la vida le había presentado.
De esta manera, este valiente ser humano no llegó a la miseria, no se enfocó en las limitantes de la enfermedad, sino que creció en todo sentido. Sin embargo, más adelante, ya no pudo soportar los receptores auditivos para escuchar la radio. Sus músculos se debilitaron y ya no podía tampoco sostener ningún libro. ¿Qué es lo que pasó? Se volvió cada vez más difícil el comunicarse, el hablar, el obtener conocimiento, y ya no pudo seguir manteniendo sus ricas discusiones espirituales con los otros enfermos. Nuevamente, el destino lo limitó. Esta era la situación en la que él se encontraba los últimos días de su vida. Pero también en semejante situación pudo pelear por conferir sentido a esa situación. Nuestro paciente sabía con total exactitud que sus días estaban contados. Recuerdo claramente la visita que tuve que pasar en mi condición de médico de guardia de ese hospital en la última tarde de vida de este hombre. Cuando andaba cerca del lugar de su cama, hizo señas y me llamó. Hablando penosamente, a duras penas, me dio a entender que esa mañana, durante la visita del otro médico que estaba de guardia, él se dio cuenta de que habían suministrado una inyección de morfina a los enfermos que estaban en sus últimas horas. De esa manera, aminoraban los terribles dolores de su inminente muerte. Esto es lo que él observó. Y dado que él se encontraba, añadió, en la misma situación, en la noche siguiente harían lo mismo con él. Por lo tanto, él me pedía que si yo pudiera inyectarle la inyección justamente ahora, en el momento de mi visita, y voy a parar ahí. Viktor Frankl está diciendo que él observó todo el proceso terrible de este hombre, su valentía por hacer que la vida tenga sentido y valor en todo tipo de situación. Y cuando ya las horas las tenía contadas, este hombre le dice a Viktor Frankl: por favor, doctor, quiero que me inyecte la morfina ahora. No quiero que tarde hasta la noche. Quiero que me inyecte la morfina ahora. ¿Por qué? Si yo parara ahí, todos responderíamos: porque ya no aguanta más. Ya no puede sufrir, ya no quiere sufrir, está el doctor ahí y él quiere terminar con esto lo más rápido posible, pero no es así. Esta no es la razón de la petición. Voy a continuar leyendo algo extraordinario. Dice el paciente: yo quiero que me inyecte justamente ahora para que la enfermera del turno de la noche no tenga que despertarlo a usted, doctor, y tenga que interrumpir su sueño en las últimas horas de mi vida. Porque aunque a mí no me queda mucho tiempo, no quiero molestarlo en que lo despierten y tenga que venir a inyectarme la morfina. Prefiero que me inyecte ahora para que usted pueda dormir por la noche de una manera tranquila y placentera. Dice el autor Viktor Frankl: estoy sorprendido. Todavía en las últimas horas de su vida, este ser humano estaba pensando en cuidar a otros, en no molestarlos, a pesar de que tenía una situación inmensa en su contra. Me comprenderán ustedes si yo añado, acuérdense que este hombre se había dedicado a diseño, a publicidad. Dice el autor: ningún diseño de publicidad, por grande que hubiese sido, ni siquiera el mejor y el más bello del mundo, hubiera podido elaborar nuestro paciente en la mejor época de su actividad profesional que pueda compararse a la que estaba manifestando en este sencillo momento con su comportamiento en las últimas horas de su vida. ¿Esto qué significa? Significa que uno tiene que ir siempre a buscar qué sí puedo hacer. No te hundas en la angustia,
busca qué puedes hacer, busca ser productivo y activo en cualquier tipo de situación. En la Torá encontramos cuando los hermanos de Yosef se enfrentaron a la muerte. Ellos habían vendido a su hermano Yosef, el cual se convirtió en el virrey de todo Egipto, y cuando ellos llegan frente a él, él los desconoce, los acusa de espionaje y posteriormente los acusa de robo. ¿Qué nos cuenta la Torá? Que los hermanos de Yosef ya habían abandonado el país, ya se iban de regreso a su casa con alimento y reservas para pasar la hambruna de ese momento, cuando de repente los detienen y les dicen por qué son malagradecidos, por qué están pagando un mal por un bien. Les dimos alimento, les dimos comida y ustedes se han robado la copa del virrey. Los hermanos saben que no robaron la copa. Lo que no saben es que fue una estrategia de Yosef para acusarlos de robo. Y Yosef mandó a poner su copa en el costal de su hermano Binyamin, el menor de todos ellos. Ellos, al desconocer tal información, retan al individuo que los está acusando y le dicen, ¿sabes qué? Estamos hartos de que nos acusen falsamente. Si encuentras la copa en el costal de alguno de nosotros, pues ese hombre que muera. El que tiene la copa que muera, se acabó. Y todos nosotros seremos esclavos. Esa opción muy extrema, ellos mismos la están proponiendo porque están seguros de que no hicieron nada. Empieza la búsqueda, dice la Torá, empiezan a buscar en el costal del más grande. Siguen hasta que llegan al más chico, a Binyamin, y encuentran la copa en su costal. ¿Qué es lo que hacen? Se rompen las ropas. Ellos mismos dijeron que tiene que morir su hermano y que todos los demás serán esclavos. Se regresan a la casa del virrey de Yosef. Yehudá, el hermano fuerte, toma la palabra y dice, no podemos decir nada, no tenemos defensa. Dios nos está castigando por algún pecado que nosotros cometimos. Por lo tanto, te ofrezco que todos seamos esclavos. Ya no que muera el menor y que todos seamos esclavos, que todos seamos esclavos. Yehudá quiere que se conmute la pena de muerte, la vamos a convertir en cadena perpetua. Yosef responde y dice, Jalil Ali me azotzot. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que yo voy a quedarme con todos como esclavos? Para nada. Solamente uno será esclavo. Binyamin, él fue el ladrón. Todos los demás son libres, váyanse a su casa. ¿Qué abogado no brincaría de la alegría cuando dices, yo propongo pena de muerte y esclavitud para todos? Luego tratas de ganar un poquito en la negociación y dices, bueno, esclavitud para todos, ya no pena de muerte. Y el fiscal te dice, ¿sabes qué? Uno solo, cadena perpetua, todos los demás libertad absoluta. ¿Qué haría cualquier abogado? Brincar de alegría. ¿Dónde firmo el acuerdo? Él propuso algo todavía peor. Él dijo pena de muerte para mi hermano y todos cadena perpetua. Luego quiso todos cadena perpetua y el fiscal está diciendo nada más uno cadena perpetua. Todos los demás quedan libres. Él tenía que haber estado feliz. Sin embargo, dice la Torá, inmediatamente después de eso, se acerca Yehudá a Yosef, el virrey, y le dice, mira, hijo, vamos a hablar claro y fuerte. ¿Cómo te atreves? ¿Tú quién eres? Te voy a matar a ti y al faraón. ¿Cómo se va a quedar mi hermano? Y aquí es donde uno se vuelve loco. A ver, espérame, Yehudá, tú querías
un castigo todavía peor. Tú ofreciste más castigo del que yo estoy proponiendo. En tu oferta número 1, tu hermano moría y tú te quedabas con todos. En tu oferta número 2, tu hermano se quedaba y tú también. Y yo opté por una oferta número 3, donde nada más uno se queda y a ti te libero y a todos también. ¿Por qué de repente está echando pleito cuando le están proponiendo algo mucho mejor de lo que él quería? Una de las respuestas extraordinarias realmente es que Yehudá tuvo un momento de debilidad. Yehudá, al principio, cuando encontraron la copa, dijo, ya ni modo, ya estamos perdidos. Y cuando estuvo con Yosef, dijo, ya ni modo, estamos perdidos. Y por eso ofrecía, todos nos quedamos, todos nos quedamos, todos nos quedamos. Sin embargo, llegó un momento donde se armó de fe y dijo, espérame tantito, ¿por qué? ¿Por qué nos vamos a quedar? ¿Y por qué mi hermano se va a quedar? Aquí no se queda nadie y vamos a pelear hasta el final. Y es matar o morir, porque no vamos a aceptar que mi hermano, ni yo, ni nadie de nosotros se quede aquí ni un minuto más. Por eso es que Yehudá cambia de postura hablando de manera fuerte y firme. ¿Por qué antes ofreció otras cosas? Porque estaba débil, estaba su fe disminuida, pero en cierto momento se arma de fuerza y dice, nosotros todos nos vamos. Es la enseñanza que quiere darnos la Torá. En momentos de crisis puede uno llegar a flaquear, pero no te tiendas sobre la lona. No pierdas la fe. La vida te está retando. La vida te está planteando una situación a ver cómo respondes. El sentido de la vida no consiste en vivir lo que tú quieres vivir, sino en responder a lo que tienes que vivir, a lo que la vida te presenta. Ahí es donde tú tienes que responder. Hay un libro que publicó Yad Vashem sobre las últimas palabras de todas aquellas personas que no sobrevivieron a la Shoah, pero dejaron escritos. Gente que en los guetos escribió cartas para que las encuentren después. Gente que en los trenes escribió notas para que las encuentren algunas personas y puedan transmitir sus deseos a familiares. Ponían las fechas, ponían los nombres, ponían los lugares. Si encuentran esta carta, por favor, dénsela a tal y tal familia. Yo me encuentro en tal lugar, ellos creo que están en tal lugar. Y todas esas cartas durante décadas se fueron recopilando y al final se publican en un libro de parte de Yad Vashem. Quiero compartir con ustedes dos de esas cartas. Una carta viene firmada por Max Kauer el martes 14 de mayo de 1942. A mi muy querida esposa y a mis queridos niños. Les estoy escribiendo estas líneas para decirles que todo ha terminado bien. No se esperaban eso. Sí se esperaban el todo ha terminado, pero no se esperaban el todo ha terminado bien. Punto y seguido. No deben pensar en mí. No estoy sufriendo. Se acabó. Hoy a las 10 llegaré a mi eterno descanso. Mis pensamientos están con los niños y eso me nutre de coraje. Esposa mía, tu misión es criar a los niños como es debido. Sé valiente. Ese es mi único consuelo. Mis queridos niños, sean buenos con mamá. De ahora en más, todo lo que ustedes tienen es el uno al otro. No la hagan sufrir. Su rol es aliviar el sufrimiento de mamá. Albert, cuida a tus hermanos más jóvenes y a tu pequeña hermana. Tu rol es comprender y comportarte responsablemente. Y tú, querida Odette, tu rol es ayudar a tu madre para que ella no esté siempre tan triste.
Los abrazo a todos por última vez, con sentimientos muy profundos, su padre. Y a ti, mi querida esposa, te pido que me perdones por el dolor que te he causado y no llores más. Coraje, coraje, adiós. Los recopiladores del libro aumentan. Max Kauer fue ejecutado después de haberse negado a entregar a sus compañeros de actividades clandestinas. Tenemos a un yehudí que la vida lo puso en una situación muy fuerte, muy delicada. Pero ¿cómo reacciona él ante la vida? ¿Cuál es la respuesta de él ante lo que la vida le plantea como pregunta? Perdón, responsabilidad, compromiso, hermandad. De eso es lo que él habla. Esa es su manera de responder a la vida. No leemos angustia, no leemos llanto, no leemos desesperación, no leemos enojo. Este hombre no escogió vivir lo que está viviendo, pero escogió responder ante ese reto de la mejor manera posible, sacando a relucir lo mejor de él. Una segunda carta que les quiero compartir dice: mi querido hijo, para mi hijo Pierre, mañana he de morir. Consuélate con el hecho de que tu padre ha de morir únicamente porque es judío. He de morir en el primer día de Hanukkah. Es raro. Perdóname que no todo entre nosotros fue como tendría que haber sido. Ahora no tienes ninguna persona cercana sobre la faz de la tierra. Te transfiero por medio de una persona mi reloj de oro y 500 francos. Mi portafolio contiene varios manuscritos. Aún se encuentra en el departamento y hay una maleta con un paquete de libros. Trata de entregar los manuscritos a un editor. Toda mi vida ha sido dedicada a la literatura. No olvides a tu pobre madre. No le creas a quien te cuente cosas negativas sobre tu madre o sobre mí. Sé valiente, sé honesto, sé judío. El amor a nuestro judaísmo siempre es justo. Dios estará contigo siempre que tú estés con Él. He de morir mañana por la mañana. Aún tengo mucho que hacer. He pecado mucho, pero siempre he expiado mis pecados. La expiación verdadera y honesta ha sido mi única fortaleza. Mis últimos pensamientos están dirigidos hacia el Señor, hacia mis textos y hacia ti, querido niño. No te olvides de tu padre. Qué pena tan grande el no poder verte ni siquiera una vez más, pero siempre estaré contigo. Pierre, querido Pierre, ¿por qué todo termina así? No encuentro más palabras. Si tengo miedo, apenas, tal vez solamente del dolor, pero vivir me hubiese gustado seguir viviendo durante más tiempo. Que Dios nos proteja, a nosotros y a nuestro pueblo, mi pobre pueblo. Reza por mí y lucha como un judío. Termino y vuelvo a Dios. Te beso, Pierre, Pierre, mi hijo Pierre. Este hombre transmite a su hijo sus últimas palabras. Otra vez, ante un reto que nadie hubiera elegido, como él claramente lo expresa, pero dice que está muriendo como judío y eso es un consuelo. Él habla de perdón. Sí me he equivocado, pero he pedido perdón a Dios. Y le dice una frase fuertísima: Dios estará contigo siempre que tú estés con Él. Él no habla de Dios me falló. Él no dice Dios me quedó mal. Él está hablando de fe, habla de Dios. Y en vez de lamentarse por lo que está viviendo, está transmitiéndole a su hijo los valores para que pueda enfrentar el futuro con mejores herramientas. El Rab Aarón Margalit, no en su libro, porque yo les recomendé su libro en alguna ocasión, no en su libro, en un artículo
publicado hace poco, cuenta la siguiente historia. Dice, dos israelíes que habían terminado su tiempo obligatorio en el ejército fueron amigos durante mucho más tiempo. A los 40 años decidieron recorrer toda la India. Ese viaje duró meses. Llegaron de repente a un lugar donde se dedicaron a hacer montañismo. Empezaron a escalar, a bajar colinas, cuando llegaron a un paso estrecho entre dos montañas bajas. Uno de ellos, Rafi, dijo, yo quiero descender a rapel. Yo quiero ir con la cuerda descendiendo. El otro amigo le dijo, no me gusta, está peligroso. Yo me voy por otro lado, voy a rodear la montaña y no me voy a arriesgar. Rafi se puso su equipo, metió la clavija en una grieta y comenzó a bajar. Cuando estaba solo a 2 o 3 metros del fondo, notó que la cuerda se estaba soltando. Pensó que sería mejor saltar antes de que la cuerda lo dejara caer. Así lo hizo. Lo que no vio desde arriba era el pozo que había debajo de esos supuestos 2 o 3 metros. Entonces, en vez de caer en tierra firme, cayó hacia un agujero que tenía 6 metros de profundidad y 3 metros de ancho. Levantó la vista. No había nada que hacer, pero eso todavía no terminaba. Levantó la vista hacia la cima de la montaña y vio que había un enorme trozo de roca que estaba a punto de caer. Hay un enorme pedazo que se está soltando y en cualquier momento va a caer directamente hacia donde él se encuentra. Escapar no es una opción. Dice el Rab Margalit, ¿qué haría la mayoría de la gente en esa situación? Quizá la mayoría gritaría, Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem Echad. Pero cuando Rafi vio la roca tambaleándose en el borde, mantuvo su ingenio, sacó de su mochila un pedazo de papel y un bolígrafo y rápidamente escribió, estoy enterrado debajo de la roca. Encontró una pequeña piedra, envolvió el papel alrededor y lo arrojó afuera del pozo para que cuando algún grupo de búsqueda estuviera por la zona, lo viera y supiera dónde encontrar su cuerpo. No pudo salvarse, pero gracias a esa nota fue llevado a un panteón junto con sus hermanos judíos. Gracias a esa nota pudieron encontrar su cuerpo y su esposa quedó libre para poderse casar con alguien más. En sus últimos segundos, en lugar de esperar la muerte, decidió Rafi hacer algo beneficioso para él y para su familia. ¿Cómo se libera a una persona de la autocompasión y la histeria? Pregunta el Rab. ¿Hay algún truco para ello? Y contesta, todo está en la mente. Cuando uno esté en una situación compleja, lo que necesita es quitarse ese estorbo de la cabeza y de la mente, tirarlo y darle una buena patada también. Lo único que debes de hacer cuando te encuentres en una situación desesperada es pensar, ¿qué puedo hacer? Las cosas están como están. ¿Qué puedo hacer? ¿Elijo revolcarme en el sufrimiento o decido actuar? Y dice una frase realmente magnífica. Muchas personas me han dicho, es que yo tenía una madre así, es que me tocó un padre así, es que mis maestros siempre me excluían, es que sufrí bullying cuando yo era menor, y por eso, y por eso, y por eso. Y les contesta el Rab Margalit, todo es cierto, todo es verdad, pero ¿qué hacemos ahora? ¿Te vas a revolcar en el sufrimiento 70 años? ¿O vas a pensar, qué puedo hacer para ayudarme a pesar de lo que ha pasado? Volviendo al rey David. El rey David estaba muy angustiado y decía, Dios mío,
¿Por qué me has abandonado? Eso lo dijo cuando Shaul el rey lo perseguía. Estaba muy angustiado. Dijo que su corazón se había derretido, su boca se había secado, mares de lágrimas había derramado. Aparentemente no había un más allá, no había futuro, no había esperanza. Pero ¿qué pasó después? Shaul murió. Poco tiempo después de eso, David fue proclamado rey y tuvo en su mano el imperio de Israel durante 40 años más. Lo que parecía una historia triste, sin esperanza y sin fe, al final fue algo pasajero. Shaul no lo persiguió por siempre. Lo de Shaul terminó, fue una etapa y David avanzó y se convirtió en el famoso David Melech Israel, Jaibe Kayam, padre del rey Shelomó, constructor del Kotel Ma'araví que hasta hoy en día está en pie. Esto es lo que hay que hacer en momentos de crisis, saber que hay que darle a la vida una respuesta. El escenario ya está, enfréntalo, respóndelo de manera asertiva. Dios está contigo tanto como tú estés con él. Como lo dijo ese padre a su hijo cuando ya le quedaban pocas horas en el mundo. Tener fe y tener fe y tener fe. Hay etapas, hay situaciones, todo va a pasar. Nada es para siempre. Hay que estar fuertes y pensar qué puedo hacer dentro de todo lo que está sucediendo. ¿Qué no puedes hacer? 1.000.000 de cosas, pero las 3 que sí puedes hacer, manos a la obra y adelante. Eso es fe. Y eso es lo que tenemos que hacer. Besrat Hashem, que tengamos mucha bendición, mucha alegría, que la vida nos presente preguntas bonitas y podamos dedicarnos a estar sirviendo a Dios, pero del lado bonito de la historia. Bezrat Hashem, todo lo mejor para todos, y que esas palabras de Torah sean Leilun Ishmat de Jack Sazón Ben Miriam, Ruach Hashem, Benihainu Vegan Aiden. Un gusto y saludos. Nos estamos viendo por aquí, Bezrat Hashem. ¿Estás de acuerdo? Muchas gracias, Rap. Dame más.